Saludos a todos los alumnos de la Universidad San Martín de Porres, continuando con el desarrollo del sistema nervioso autónomo. Estaremos hablando sobre parasimpático, recordarles la organización del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central que incluye cerebro y médula, y un sistema nervioso periférico, donde tenemos el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autonómico. Y este sistema nervioso autonómico tiene dos divisiones, una división aferente y una división eferente. En esta división eferente tenemos el simpático y el parasimpático. Hago hincapié, el sistema simpático y parasimpático es exclusivamente eferente. Quiero aprovechar para hacer la diferencia el sistema parasimpático, o también llamado cráneo sacro, y el sistema simpático tóraco-lumbar por su origen. Y la otra diferencia está en la parte, podemos decir, fibras preganglionares, la ubicación de estos ganglios, la fibra postganglionares, el mediador entre fibra postganglionar y receptor y el tipo de receptor. El parasimpático, su fibra preganglionar es larga y este ganglio que estamos observando ahí está cerca del órgano efector. El mediador es acetilcolina y el receptor muscarínico. Mientras que el simpático, su fibra preganglionar es corta y los ganglios están cerca a la médula espinal, formando los ganglios paravertebrales y prevertebrales. La fibra postganglionar es larga. El neurotransmisor es norepinefrina o noradrenalina y los receptores pueden ser alfa o pueden ser beta. Solo hacer hincapié en esta médula adrenal que viene a ser una modificación del ganglio autonómico simpático y en este lugar se produce adrenalina y noradrenalina. Este solo es un recuerdo de lo que acabamos de conversar, ¿no? Nada más que esta es la parte importante que usted debe recordar, ¿no? Esta es una diapositiva gráfica que nos muestra lo mismo, ¿no? Lo mismo que es importante mencionar. Otro recuerdo es que el simpático es un sistema de gasto que prepara a las personas al ataque, a la pelea o al escape. Mientras que el sistema parasimpático es un sistema de ahorro, de guardar energías, que tiene que ver con descanso y digestión. Ahora sí,
Hagamos la definición de parasimpático miméticos. Fármacos cuyos efectos son similares a las fibras parasimpáticas postganglionares. Y el neurotransmisor es la acetilcolina. También es importante observar cómo es la formación de acetilcolina. Como estamos observando, la acetilcoenzima A se une a la colina y a través de la enzima colina acetiltransferasa o colinoacetilasa se transforma en acetilcolina. Y esta acetilcolina, por transporte activo, se almacena en la vesícula. Aquí hay la primera interacción con este producto llamado besamicol. Este besamicol se encarga de impedir este almacenamiento. Luego, una vez ya formada la acetilcolina, se produce por cualquier potencial de acción donde incluye calcio la exocitosis, que se libera la acetilcolina. Esta acetilcolina liberada va a actuar en dos grupos de receptores que lo estaremos viendo después. Receptores nicotínicos, como en este caso, acoplados a este canal, y receptores muscarínicos. Cuando se produce la unión a este receptor nicotínico, este canal se abre producto de la despolarización, ingresa sodio y sale potasio. Pero hay una sustancia que bloquea su liberación de este mediador. Se llama toxina presináptica, básicamente la botulínica. Bien, y la otra partecita, cuando termina su efecto la acetilcolina. Cuando esta enzima, llamada acetilcolinesterasa, lo degrada en colina y acetato. Y esta colina que estamos viendo a través del puntero, por transporte activo, regresa a la neurona. Pero hay una sustancia que bloquea ese transporte y se llama hemicolinio. Bien, hay sustancias que se parecen a la acetilcolina que se llama succemetonio o relajante muscular succinilcolina. Tiene el mismo mecanismo de acción, pero a diferencia de la acetilcolina es que primero fascicula y después relaja. Y hay una sustancia que actúa en forma antagonista competitiva, que son los relajantes no despolarizantes. En este caso, el tubo curare se une al receptor nicotínico e impide la acción de la acetilcolina. Entonces, esto es más o menos lo que se debe entender como síntesis, almacén y metabolismo de la acetilcolina. Ahora sí, veamos que la acetilcolina actúa en dos receptores. Este es el receptor muscarínico acoplado a proteína G y este es el receptor nicotínico acoplado a un canal. Entonces la acetilcolina actúa en dos grupos de receptores. Receptor nicotínico, que lo encontramos en los ganglios parasimpáticos, ganglio simpático, médula suprarrenal
y placa mioneural. Y el otro grupo de receptores llamado muscarínicos, muscarínico 1 hasta el 5. Solo recordarles que el receptor muscarínico 1, 3 y 5 está acoplado a proteína GQ y el receptor muscarínico M2 y M4 se acopla a proteína G inhibitoria O. Los primeros tienen que ver básicamente con excitación y los segundos se refiere M2 y M4 con inhibición. Y aquí más o menos para ir ingresando a la parte muscarínico, estamos hablando de ubicación de los distintos receptores muscarínicos. Por ejemplo, el M1 lo encontramos en tejido neural, cerebral y glándulas exocrinas. El M2 en la membrana postganglionar del sistema nervioso autónomo. Estamos hablando de miocardio. El M3, cerebro, músculo liso y glándulas secretoras. El M4, músculo liso, glándulas secretoras e inhibidoras de canales, especialmente de calcio. El M5, cerebro y tejido periférico. Ahora hablemos de neurotoxinas que afectan la liberación de acetilcolina. En primer lugar, hablamos de toxina botulínica y tetánica. ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación? Podemos hablar. Parálisis muscular flácida, producto del defecto de la liberación de acetilcolina y mejora tras aumentar el calcio en el terminal nervioso. La utilidad o aplicación terapéuticas cosméticas como el Botox y podría usarse como una arma de guerra biológica. Asimismo, hay neurotoxinas que bloquean los receptores nicotínicos de acetilcolina. Tengo el D-tubocurare, es un alcaloide del curare, y los relajantes no despolarizantes como rocuronio, becuronio, alcuronio, etc. 2. La alfa-toxina de veneno de serpiente, la bungarotoxina. 3. Alfa-neurotoxina de cobra, serpiente del coral, mambas y otros. ¿Qué efectos ocasionan cuando se bloquea este receptor nicotínico de la acetilcolina? Debilidad, fatiga, falla respiratoria, muerte por relajación del músculo esquelético. Ellos actúan como un antagonismo de acetilcolina en el receptor nicotínico. Muchos de estos pacientes se tiene que intubar y dar ventilación controlada. Si hablamos de los relajantes musculares, hasta revertirlos o el efecto termine. Si hablamos de las toxinas de venenos, hasta que venga el antídoto. Consideraciones generales en relación a la inervación autonómica de los órganos. Recordar siempre que a nivel cardiovascular, el parasimpático, quiero resaltar, los vasos sanguíneos carecen de inervación colinérgica, pero sí encontramos receptores colinérgicos.
Si queremos actuar en forma indirecta, no vamos a observar ningún efecto. Pero si usamos colinamiméticos endovenosos o directos, sí vamos a observar vasodilatación e hipotensión. Los ventrículos cardíacos tienen escasa inervación colinérgica. Mayormente, el parasimpático mimético se está distribuyendo a nivel de sistema de conducción, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y ADGIS. Por eso es que su función a nivel cardíaco es reducir la frecuencia cardíaca y reducir la velocidad de conducción. Eso es lo que se llama cronotrópico, hidromotrópico negativo. Y finalmente, una pequeña depresión del miocardio. Por eso podemos considerarlo ligeramente inotrópico negativo. Los pulmones tienen inervación colinérgica predominante. Este es bueno también que usted lo recuerde. Un asmático que sale a un ambiente tiene la opción básicamente de entender que se produce broncoconstricción, nunca broncodilatación, porque está predominando el sistema nervioso parasimpático. Mecanismo de acción de la acetilcolina en el músculo liso y glándulas exocrinas. Me voy a referir al receptor M3 acoplado a esta proteína GQ, que es excitatoria. Va a activar a esta enzima fosfolipasa C y se va a formar dos metabolitos, el trifosfato de inositol y el DAG. Este IP3 va al retículo sarcoplasmático, apertura el receptor IP3 y se libera calcio. Y este calcio liberado es el que participa en la contracción del músculo liso y de la secreción de glándulas exocrinas. ¿Cómo participa el DAG? En las aperturas de canales de inicio del músculo liso. En relación al M2 y M4, que están acopladas a proteína G inhibitoria, son netamente inhibitorios. Se encargan de inhibir a esta enzima llamada adenilciclasa, que finalmente reduce el calcio citosólico, activa el canal de potasio hiperpolarizando la célula y evita el ingreso de calcio y suprime la actividad del canal de calcio y finalmente reduce el calcio. Esto ocasiona cronotropismo, dromotropismo e inotropismo negativo. Clasificación del sistema nervioso parasimpático. Aquí empezamos con la primera clasificación, podemos decir la primera clase, la acción directa. Aquí incluimos los ésteres de colina, donde está la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanecol. Y los alcaloides colinamiméticos, pilocarpina, arecolina, oxotremorina. Vamos a hacer un resumen de las propiedades farmacológicas parasimpático-miméticas de acción directa. Acá tenemos el fármaco, la actividad del receptor, hidrolizada por la enzima acetilcolinesterasa y sus usos clínicos.
La acetilcolina actúa en forma difusa en el receptor muscarínico y nicotínico. Es buen sustrato para la enzima acetilcolinesterasa. Vida media corta, ninguna utilidad clínica. Solo me sirve para las clases en este caso, de farmacología. El beta-nicol, actividad del receptor muscarínico, no es sustrato de la acetilcolinesterasa y se usa para tratamiento de ilio posoperatorio, neurogénico o cuando hay retención urinaria. La metacolina tiene mayor actividad muscarínica que nicotínica. Es un pequeño sustrato de la acetilcolinesterasa, pero no de la butirilcolinesterasa. Su utilidad, diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Y la pilocarpina tiene netamente acción en receptores muscarínicos, no es sustrato de la acetilcolinesterasa y se usa para tratamiento de glaucoma tópicamente o para tratamiento de menor secreción de saliva. Cuando hablamos de parasimpático mimético, podemos hablar de acción nicotínica y acción muscarínica. En esta diapositiva quiero solamente resaltar la acción muscarínica. No me voy a referir a la acción nicotínica. Como ven, la acetilcolina tiene acción difusa a nivel cardíaco, a nivel de tracto urinario, gastrointestinal y ojo. Mientras que la metacolina tiene predominancia de efecto a nivel cardiovascular. El carbacol, el betanecol y la muscarina a nivel tracto urinario y gastrointestinal. Y la pilocarpina a nivel de ojo. Luego hablemos de cada éster de colina, la metacolina, acción farmacológica, selectivo y de mayor duración. ¿A qué se refiere selectividad? Acción predominantemente muscarínica que nicotínica y a nivel cardiovascular. Hidrólisis lenta por la acetilcolinesterasa y no por la butirilcolinesterasa o buche. Produce hipotensión, bradicardia similar a la acetilcolina. El carbacol, acción farmacológica, efecto predominante nicotínico en los ganglios autonómicos y efecto muscarínico a nivel gastrointestinal y urinario. Duración prolongada porque no es sustrato de la acetilcolinesterasa ni de la butirilcolinesterasa. Betanecol, acción farmacológica, efecto muscarínico, mayor efecto gastrointestinal y urinario. Duración prolongada, no es hidrolizada por la acetilcolinesterasa ni por la butirilcolinesterasa. Usos de ésteres de colina, estimulación del tracto gastrointestinal, estimulación del tracto urinario, tratamiento de glaucoma, prueba de secretina, para confirmar diagnósticos por intoxicación con antimuscarínicos. Bien, hablaremos de los alcaloides colino-miméticos. De acuerdo a su origen, tenemos naturales, muscarina, pilocarpina y arecolina. Sintéticos, oxotremorina y aceclidina.
De acuerdo a su mecanismo de acción, recordemos siempre que son alcaloides, aminas y en los receptores que actúan. La arecolina es una amina terciaria, tiene más efecto nicotínico que muscarínico. La pilocarpina es terciaria, su efecto es netamente muscarínico. Y la muscarina cuaternaria, su efecto es muscarínico. Cuando hablo de cuaternario, no tiene capacidad de pasar la barrera hematoencefálica. Los efectos o propiedades farmacológicas en el ojo producen miosis hasta de 24 horas, disminución de la presión intraocular y espasmo de la acomodación para visión cercana, una gran contracción del músculo ciliar. A nivel gastrointestinal, aumento de tono y motilidad del músculo liso gastrointestinal, espasmo y tenesmo, grandes dosis. A nivel respiratorio, como todo colinomimético, puede producir broncoconstricción en los pacientes que tienen hiperreactividad aérea. A nivel genitourinario, aumenta el tono y motilidad de uretres y vejiga. A nivel de glándulas exocrinas, produce diaforesis notable, 2 a 3 litros, se alorrea y aumenta la secreción lacrimal, gástrica, traqueobronquial, pancreática e intestinal. Sobre todo cuando se usa por vía sistémica, no cuando se usa por vía tópica. A nivel cardiovascular, puede asociarse a hipotensión arterial, bradicardia y paro cardíaco. Y a nivel del sistema nervioso central, puede producir estimulación cortical. Quiero resaltar la parte colinamimética a nivel del sistema nervioso es un estimulante y la dopamina es un inhibidor, pero siempre la dopamina con la parte colinérgica están en balance. Un problema serio es que cuando la dopamina comienza a decaer, ahí es cuando se observa predominancia colinérgica con signos básicamente extrapiramidales. Usos de los alcaloides colinomiméticos, tratamiento de xerostomía, tratamiento de glaucoma, para reversión del efecto midriático y tratamiento de adherencias entre iris y cristalino. El segundo grupo de la clasificación de parasimpático-miméticos son los llamados de acción indirecta. Estos productos inhiben a la enzima acetilcolinesterasa y finalmente aumentan la acetilcolina. En otras palabras, estos inhibidores o parasimpáticos indirectos inhiben la metabolización de acetilcolina. En este grupo están los derivados carbámicos o carbamatos, los alcoholes simples con nitrógeno cuaternario y los órganos fosforados. Hablemos de los derivados carbámicos. Van a aumentar la acetilcolina porque inhiben a la enzima acetilcolinesterasa. En este grupo tengo la fisostigmina, el ambenonio, el d-mecario, la neostigmina, la piridostigmina, el carbaril y el vaigón. En los alcoholes simples con nitrógeno tenemos el hidrofonio que se usa
para el test de tensilón, especialmente para hacer diagnósticos de miastenia o de intoxicación por colinérgicos. Órganos fosforados, ecotiopato, isofluorofato, paratión, malatión, gases de guerra, donepexilo, ribastigmina, etc. En este grupo de fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, que finalmente aumentan la acetilcolina, tenemos dos grupos, reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles tengo la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, hidrofonio, ambenomio, tacrina, donepexilo y ribastigmina. Y de los irreversibles, ecotiofato, malatión, paratión, gases de guerra, tabún, sarín, somam. Estos productos llamados irreversibles necesitan revertir a la enzima con famosas oximas. La más usada es la pralidoxima. Las propiedades farmacológicas de estos fármacos indirectos que inhiben la acetilcolinesterasa. Como decimos, hidrofonio, acción corta, 5 a 15 minutos, y se usa para hacer la prueba de tensilón y hacer diagnóstico de miastenia, diferenciándole de una crisis colinérica. La fisostigmina es una amina terciaria, liposoluble, ingresa, acción intermedia, tratamiento de glaucoma o antídoto en sobredosis por atropina o antimuscarínicos. Neostigmina y piridostigmina, amina cuaternaria, no entra en el sistema nervioso central y acción intermedia. Lo puede usar para tratamiento de hilio, de retención urinaria, de miastenia o para revertir los relajantes musculares de tipo no despolarizante. El donepexilo o itacrina son liposolubles, ingresa al sistema nervioso y lo puede usar en el tratamiento de enfermedad de Alzheimer. Órganos fosfatos muy liposolubles, inhibidores irreversibles y de larga duración. Puede usar el ecotiopato para tratamiento de glaucoma, pero mayormente se usan como insecticidas, malatión, paratión y como gases nerviosos como el sarín. Luego pasamos a los antimuscarínicos. Solo voy a hablar en esta clase de antirreceptores muscarínicos, no de antimuscarínicos. ¿Cuáles son las características de los antimuscarínicos? Los antagonistas de los receptores muscarínicos impiden los efectos de la acetilcolina en el músculo liso, en el músculo cardíaco y en sistema glandular exocrina. Son antagonistas competitivos. Estos antagonistas muscarínicos tienen poquísimo efecto en los receptores nicotínicos o no tiene efecto. Quiero mostrarles también que las uniones neuroefectoras parasimpáticas de los diferentes órganos no son sensibles por igual a los antimuscarínicos.
Recordemos siempre, el órgano más sensible son las glándulas salivales. Por eso es que en la siguiente diapositiva les hago un resumen de los efectos que hay en distintos órganos de acuerdo a... Y, y aquí tenemos, de acuerdo a la dosis, observemos, dosis en miligramos y los efectos. Por ejemplo, dosis bajas inhibe la secreción de saliva, secreción bronquial, secreción sudorípara. Incrementamos la dosis, produce midriasis e inhibe la acomodación para visión cercana. Aumentamos la dosis, produce taquicardia y broncodilatación. Aumentamos aún la dosis, inhibe el tono y motilidad gastrointestinal. Seguimos aumentando la dosis, inhibe el tono y motilidad genitourinario. E incrementamos aún más la dosis, inhibe la secreción gástrica. ¿Qué observamos en realidad con esta diapositiva? Que los órganos no responden por igual a la atropina o antimuscarínicos. Vamos a hablar sobre atropina y alcaloides relacionados, su estructura farmacológica. Por ejemplo, la atropina es la consolidación de ácido trópico más tropina. Escopolamina, ácido trópico más escopina. Y homatropina, ácido mandélico más tropina. Clasificación de los antimuscarínicos, los naturales, atropina, escopolamina, los derivados semisintéticos, amonio terciario, amonio cuaternario. En el terciario tenemos la homatropina y en el cuaternario tenemos, por ejemplo, la butil-escopolamina, metilbromuro de homotropina, metes-escopolamina, etc. Y luego los derivados sintéticos, amonio terciario y amonio cuaternario. Y de acuerdo a sus usos a nivel amonio terciario, uso oftalmológico, la tropicamida, muy usado para producir midriasis y evaluar el fondo de la retina, o sea, la retina básicamente. Uso en úlcera, la pirenzepina. Uso en Parkinson, la triexifenidilo. Uso en espasmo, la tolterodina. Se usa mucho en aquellas vejigas muy hiperactivas. Y cuando hablo de amonio cuaternario, el bromuro de hiperatropio o el tiotropio, que son muy usados como efectos broncodilatadores. Y tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, la prompatelina, el licopirrolato, etc. Hablemos un poquito de esta atropina que es muy usada en muchos centros hospitalarios y también fuera del hospital. Nosotros como anestesiólogos, porque mi profesión es anestesia, la atropina es una droga muy importante. En cualquier momento se produce bradicardia y necesitamos usar atropina. Entonces veamos acá propiedades farmacológicas en el sistema nervioso central. Ya habíamos hablado que el colinérgico tiene que ver con la parte excitatoria en el sistema nervioso. Pero de todas maneras, también recordar que la atropina produce excitación leve a la dosis de 0,5 a un 1,0 mg endovenoso. Puede producir excitación central dosis tóxica con inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones o delirio.
y depresión y colapso circulatorio aún con dosis muy excesivas. La escopolamina, que viene a ser el otro natural, tiene unas características diferentes. Produce depresión, donde incluye somnolencia, amnesia de tipo anterógrada, fatiga e incapacidad de ensoñación. Duermes tranquilo, sin soñar nada, euforia. Pero tiene un efecto negativo, especialmente en pacientes con dolor, tiene efecto antianalgésico. ¿Qué significa eso? Si alguien tiene dolor y usamos escopolamina, el dolor se intensifica. Ahora veamos el efecto de antagonistas muscarínicos en órganos importantes. El ojo. ¿Qué produce en el ojo? Midriasis, por relajación del músculo esfinteriano. Al producir midriasis, se cierra el canal de Slem y no hay eliminación de humor acuoso, y eso ocasiona aumento de la presión intraocular. Por eso es muy importante recordar que en los pacientes glaucomatosos los antimuscarínicos a usar deben ser de corta duración. Y tercero, cicloplejía, relajación del músculo ciliar, impidiendo la visión cercana y el ojo se queda con visión lejana. Y aquí tenemos las estructuras para que tengan una idea. Actúa a este nivel produciendo midriasis y actúa a este nivel relajando este músculo ciliar y produce cicloplejía. Y este famoso canal de Slem que lo están viendo acá, cuando la pupila se dilata, este se cierra y no es fácil eliminar. Decían los autores, el 80% del humor acuoso que hay en esta cavidad se elimina por el canal de Slem. Clasificación de los midriáticos, antimuscarínicos y simpático-miméticos. En este simpático mimético tengo la fenilefrina, que contrae el músculo radial y produce midriasis. Y de los antimuscarínicos tengo la atropina, la tropicamida, el ciclopentolato, la homotropina y la escopolamina. Muy usado es la tropicamida por su duración corta. Algunos dicen de 4 a 6 horas, otros dicen menos de 8 horas. Pero creo que está dentro de esas horas que va a depender de cada paciente. Aquí tenemos ejemplos midriáticos y cicloplégicos. Atropina anula los efectos de la acetilcolina de acción lenta y duradera, 7 a 12 días, pasa la barrera hematoencefálica y produce efectos en el sistema nervioso, leve excitación o depende de la dosis. Precauciones, sinequias, glaucoma que ya mencioné e hipersensibilidad a la atropina. El glicopentolato, el glicopentol, perdón, el ciclopentolato con acción máxima en 45 minutos y duración 24 a 48 horas. Precauciones, glaucoma de ángulo cerrado e hipersensibilidad a la atropina. Me estoy refiriendo al ciclopentolato. Tropicamida, midriático y cicloplégico débil, con efecto máximo a los 30 minutos y duración de 4 a 6 horas. En pacientes que tienen glaucoma, se prefiere este fármaco porque tiene una duración
de 4 a 6 horas. No se prefiere el ciclopentolato ni la atropina. A nivel cardiovascular, la atropina a dosis bajas produce bradicardia. Y esta bradicardia, la escopolamina produce más bradicardia que la atropina. A dosis mayores produce taquicardia y la atropina mayor que la escopolamina. Esto nos da una idea que cuando tengo un paciente con bradicardia, que puede ser por efecto vagal o por cualquier otro efecto, la atropina debe usarse a dosis adecuadas a mayores. Nunca usar dosis bajas. La atropina a nivel cardiovascular aumenta la frecuencia ventricular en fibrilación auricular y en fluidos. Y aumenta la frecuencia idioventricular en bloqueo cardíaco completo. Entonces, a nivel cardiovascular, la atropina tiene efecto cronotrópico positivo y dromotópico positivo. Pero a nivel vascular, contrarresta la vasodilatación y disminuye la posibilidad de hipotensión ocasionada por colinomiméticos. Es lógico entender esto. Como está bloqueando el receptor muscarínico, entonces ningún colinomimético va a producir su efecto. Atropina y respiratorio. Atropina secante, inhibe secreción de nariz, de boca, faringe y bronquios. Inhibe la depuración mucociliar y antagoniza el broncoespasmo del reflejo vagal, inducida por histamina, bradiquininas, prostaglandinas. Esto es bueno resaltarlo. Hay fármacos que liberan histamina y esa histamina reflejamente activa el vago y puede producir broncoespasmo. Pero si yo estoy atropinizando, puede que se active el vago, pero el vago no tiene dónde actuar porque el receptor está bloqueado o también podemos decir antagonizado. A eso se refiere esta parte. Asimismo, previene el laringoespasmo. La causa más frecuente del laringoespasmo es la saliva. O también te puedes tú hacer laringoespasmo cuando estás tomando algo y estás conversando, o una fruta una naranja también puede ser. Pero si nosotros usamos atropina, va a prevenirse. Hay una droga muy usada a veces en los consultorios llamada ketamina. La ketamina tiene gran liberación de secreción de saliva. Antes de usar ketamina, es bueno atropinizar a los pacientes. Atropina y tubo digestivo. Disminuye secreción salival muy sensible y disminuye secreción gástrica resistente. Asimismo, disminuye competencia del cardias y contrae los esfínteres pilórico, ileocecal, anal. Disminuye el tono, amplitud y frecuencia de las contracciones peristálticas. A nivel biliar, acción antiespasmódica leve en vesícula y vías biliares. A nivel urinario, dilata la pelvis renal, los cálices, uréteres y vejiga. Disminuye el tono y amplitud de contracciones del uréter y vejiga. Atropina y útero. Como es una amina terciaria,
pasa la barrera placentaria. Y en el feto disminuye la variabilidad de latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo lo entendemos? Cuando la mujer está en un trabajo de parto y se contrae el útero, hay menos irrigación para el feto. Entonces el feto hace una elevación de la frecuencia. Cuando el útero se relaja, el niño se duerme y la frecuencia baja. Eso subir y bajar la frecuencia se llama variabilidad. ¿Qué ocurre si usamos atropina o escopolamina? Esa variabilidad desaparece o se deprime. Si el paciente no está recibiendo ningún fármaco, ese es un indicio de sufrimiento fetal. Por eso es importante reconocer esta variabilidad. A nivel atropina y glándulas sudoríparas. Recuerden que las glándulas sudoríparas tienen inervación simpática, pero estructuralmente se parece al parasimpático. Por eso es que la atropina inhibe la actividad de las glándulas sudoríparas y ocasiona lo que se llama fiebre atropínica, bochorno por atropina, asociado a vasodilatación. Este es un resumen de los efectos de las drogas antimuscarínicas. Acá estoy colocando atropina, amina terciaria, glicopirrolato, amina cuaternaria y escopolamina, amina terciaria. Sedación, anticialagogo o menor secreción de saliva, aumento de la frecuencia cardíaca, relajación del músculo liso, midriasis y cicloplejía, prevención de mareos y disminuye secreción gástrica. La atropina, como observamos en este cuadro, predominantemente aumenta la frecuencia cardíaca. Tiene utilidad entonces en el manejo de bradicardia. El glicopirrolato no observamos sedación porque es cuaternaria, no pasa la barrera, pero sí tiene efecto reducir la secreción salival, aumenta la frecuencia, relaja. A diferencia de la atropina, su duración es más prolongada. Y la escopolamina es el que produce sedación, mayor efecto de reducción en la secreción de saliva. Y mire, midriasis tres cruces, y esto es beneficioso, es un antiprevención de mareo de movimiento. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Algunos alcaloides semisintéticos y sintéticos, hipertropio, oxitropio y tiotropio. ¿Cuál es su uso? Son broncodilatadores, pero como antimuscarínicos también produce taquicardia e inhibe la secreción de saliva. Hay una falta relativa en la acción de depuración ciliar. Es bueno a veces, porque el moco en los asmáticos no debe estar muy espeso, tiene que estar fluido. Y lo otro que es importante, previene la broncoconstricción inducida por sustancias inflamatorias, llámese histamina, bradiquinina, prostaglandinas, etc. El ciclopentolato y tropicamida producen midriasis de menor duración que la atropina, pero el más usado es la tropicamida porque tiene una duración de 4 a 6 horas. La pirenzepina y la telenzepina son antagonistas selectivos del receptor muscarínico 1 en relación al M2 y al M3 a nivel digestivo. Por eso es que tiene la utilidad de usarse para manejo de úlcera péptica. Pero ahora ya no necesitamos antimuscarínicos, ahora estamos hablando de los inhibidores de la bomba de protones.
Usos clínicos y o características de los bloqueadores muscarínicos. Atropina, antiespasmódico, antisecretor, manejo de sobredosis por intoxicación de inhibidores de la acetilcolinesterasa, puede usarse como antidiarreico y en oftalmología para producir efecto midiático pero de larga duración. Tropicamida, uso como manejo como midiático de 4 a 6 horas. El hipratropio, asma, enfermedad pulmonar obstructiva, como inhalador, es cuaternario y no ingresa al sistema nervioso central. Escopolamina, anticinetosis, antimareo de movimiento, quiere decir, causa sedación y amnesia anterógrada. El gluco o glicopirolato, antiespasmódico, antisecretor, antiulceroso, no ingresa al sistema nervioso central porque es una amina cuaternaria. La benztropina y el triexilfenil liposoluble usado como manejo de Parkinson y en la disfunción extrapiramidal inducida por fármacos. Puede ser por fenotiazínicos, por butirofenonas, etc. El uso de la escopolamina. Quiero en esta diapositiva marcar en forma clara. En el sistema nervioso central tenemos una acción excitatoria por la acetilcolina y una acción inhibitoria por la dopamina. Estos dos sistemas están en balance, pero cuando empieza a decaer esta acción inhibitoria, predomina la excitatoria y se producen manifestaciones de extrapiramidales. Dos opciones tenemos: usar drogas que finalmente me lleven a incrementar la dopamina o usar drogas que me produzcan depresión excitatoria de la acetilcolina. Intoxicación antimuscarínica. Efectos colaterales de los antimuscarínicos: la sequedad de la boca, esto es molestoso, visión borrosa, de cerca ves borroso y de lejos ves. Fotofobia, la midriasis permite que la luz te fastidie. Intolerancia al calor, hay menos sudoración. Retención urinaria, constipación y taquicardia. La presentación clínica, como a veces lo mencionan algunos, dice ciego como un murciélago, seco como un palo, rojo como una remolacha y caliente como una brasa. Agradecer a todos los alumnos que hoy día nos han seguido a través de este medio y especialmente esperar las preguntas cuando tengamos que solucionarlos de repente después de las inquietudes que ustedes ingresan al aula virtual. Gracias una vez más y estamos ya para finalizar esta clase y empezar probablemente otras clases de farmacología.